Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer término quiero felicitar a las y los comisionados del IFAI que están aquí con nosotros, compareciendo en estas dos comisiones. Me parece muy relevante que podamos tener una plática cercana. Yo, hasta donde, igual que muchos de mis compañeras y compañeros, pudiera ser de manera puntual, sin darle la vuelta al tema que motiva preocupación a mucha gente, a los diputados, efectivamente, y diputadas que tienen una minuta. Ustedes vinieron aquí a sesiones para participar de comparecencias que pudieran normar el criterio de las y los senadores a la hora de que definimos la minuta, que insisto, hoy está en la Cámara de Diputados, y entonces no es cualquier tema lo que ahora nuevamente vuelven a venir, por cierto, en otras condiciones. Yo tengo una seria diferencia con el senador Larios, que ya se me fue, pero esgrimir una situación pública ventilada en distintos medios de comunicación, de diferentes formas y con diferentes voces. Nosotros tenemos oficios muy concretos a los que me referiré en un momento, pero esgrimir la naturaleza humana, yo diría la condición humana, para justificar acciones, actitudes, decisiones, oficios, comentarios, etcétera, etcétera, para dar respuesta a una serie de preocupaciones que son del conocimiento público, me parece que es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque resulta que quienes están en un encargo, el encargo que sea, están regidos por una norma reglamentaria, una norma legal. Yo quiero simplemente mencionar el caso, por ejemplo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8, nomás, ojo, la fracción sexta, que dice que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, y dice la fracción sexta: observar buena conducta en su empleo. Bueno, así está escrita: buena conducta en su empleo, cargo o comisión. Lo interesante es lo que dice: tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de este. Es un inciso muy general. Y lo que hemos visto es que en las distintas diatribas que han derivado de estos hechos, pues no ha habido respeto, no ha habido consideración de ninguna manera por parte de ustedes al estar ventilando una serie de hechos que me parece que sí ponen en entredicho a la institución, que por cierto no es cualquier institución. Ya regresó, senador. No creo que podamos seguir esgrimiendo la condición humana para justificar cuestiones que tienen que estar definidas puntualmente a partir de la responsabilidad de un encargo. Y en ese aspecto hay algunos documentos que me llaman la atención. Por ejemplo, uno de usted, señor comisionado, con todo respeto se lo pregunto, de fecha del 19 de febrero de 2013, en donde, después de una larga exposición e información, usted menciona que ya en la última parte de su oficio, que efectivamente la comisionada presidenta, Jacqueline Pechard, me citó en su oficina para decirme que la comisionada Sigrid Arts Colunga se había presentado ante ella reconociendo haber hecho algunas solicitudes de información y haber presentado un recurso de revisión de la relación de los dos seudónimos, María González Cejudo y Alberto Vital Ral, que nos habían llegado en el correo del día 28 de octubre y que fue solicitada en su momento por la comisionada María Elena Pérez Jaén, al entonces secretario general Mauricio Fart Cevara, con oficio el 29 de diciembre.
Asimismo, la entonces comisionada presidenta me comentó que la comisionada Sigrid Arts le dijo que ella ya había investigado en la Secretaría de la Función Pública la sanción que le correspondería por esa falta, la cual resultaría de una amonestación pública. Oficio firmado por usted, señor Ángel Trinidad Saldívar. Luego, la comisionada Jacqueline Pechards, en un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador Pablo Escudero, del 14 de febrero de 2013, al final de su oficio, al estar contestando cada uno de los puntos que el señor presidente de esta comisión le solicitó a usted, en el caso del punto 16, menciona respecto del informe de si algún momento la comisionada Sigrid Hartz reconoció haber formulado las solicitudes de información o los recursos de revisión usando nombres ficticios, me permite informarles que en alguna ocasión y de manera informal, en los días en que se realizaba el reporte de incidencias de seguridad informática, reconoció haber hecho solamente algunas solicitudes de información. En fin, hay una serie de cuestiones importantes que es necesario mencionar adicionalmente. Por ejemplo, efectivamente, hay un estudio técnico que menciona lo que usted aquí nos dijo, de que los correos pudieron haber salido de las computadoras de su oficina, y segundo, que esos correos efectivamente también resultaron de seguramente personal que trabaja en el IFAI. Yo creo que es una paradoja que, siendo un instituto de las características como es el IFAI, haya este tipo de situaciones y de filtraciones y de problemas que evidencian, contrariamente a lo que aquí nos han expresado desde el principio en su primera intervención los 5, de que a pesar de todo esto, los 5 siguen trabajando bien. Es una cuestión contradictoria. Que siguen funcionando como un equipo, como un colegiado, en donde siguen teniendo actividades, etcétera, etcétera, cuando no hace pocos días, este mismo mes de febrero, nos encontramos con contestaciones de parte de ustedes en donde siguen evidenciando un problema. Mi pregunta concreta a usted, comisionado, es: ¿usted realmente piensa que frente a esta situación que está ventilándose, este órgano colegiado realmente puede funcionar bien en un futuro inmediato? ¿Puede, ya en el supuesto de que tengamos una reforma constitucional declarada, es decir, que pase por todo el proceso legislativo del Congreso, de votación del Congreso Constituyente, usted cree que este equipo puede tener condiciones para asumir las nuevas responsabilidades que estamos inscribiendo, estableciendo en nuestra Constitución? Y en el caso concreto de la señora expresidenta, con toda la experiencia que le reconocemos a usted y que además cuenta con nuestra admiración por toda la enorme capacidad que usted ha evidenciado durante su función, antes de llegar al IFAI y ahora a partir del IFAI, ¿realmente es posible que se pueda remontar esta situación derivada de la condición humana, en donde es totalmente notoria la diatriba entre dos comisionados, y que realmente se pueda lograr que tengan las condiciones como funcionarias y como funcionarios para la responsabilidad que pudieran tener encomendadas en el próximo estadio de la
acceso a la información y la transparencia? Esas serían mis dos preguntas, por favor. Y una tercera para usted, comisionada. ¿Qué le llevó a estar en una situación de este tipo? ¿Falta de vigilancia en su oficina? ¿Qué o qué sé yo? Yo quiero que usted me lo pudiera decir, a grosso modo, que pone finalmente en toda esta situación, pues, en evidencia un problema de, yo creo que no solamente de informática, sino un problema respecto de que no hay gobierno o aparentemente de gente que trabaje con usted o de personas que tienen acceso a las computadoras, etcétera, etcétera, y que nos tiene frente a un problema de este tipo, insisto, en una gran paradoja. Mientras que nosotros estamos reformando la Constitución para darles mayores facultades al órgano de transparencia y acceso a la información, y se está ventilando una situación de este tipo que nos parece es realmente grave. Esas serían mis preguntas, señor presidente. Gracias. Había pedido la palabra el comisionado Trinidad, y si alguien más quiere de manera breve. Gracias, señor senador. Señora senadora Angélica de la Peña, yo lo que le diría es, desde mi particular punto de vista, y lo que he pedido a este Senado es que nos evalúen en términos técnicos y nuestro compromiso ético. Y serán ustedes, los señores y señoras legisladores y legisladoras de esta Cámara o de la Cámara de Diputados o el Congreso en su conjunto, quienes pues deberían de determinar, una vez hecha esta evaluación de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, todos y cada uno de nosotros, si puede o no puede funcionar este pleno. Yo lo que no creo es que se pueda decir a rajatabla que no nos deben de cambiar, ¿no? Yo creo que nos deben de evaluar nuestro compromiso ético y nuestras capacidades técnicas. ¿Sabemos o no sabemos de transparencia? ¿Cuáles han sido los alcances de nuestras resoluciones? ¿Qué hemos logrado a través de cada una de nuestras resoluciones? Y que se haga esta evaluación. Y si una vez hecha la misma, ustedes determinan que nos tenemos que ir los 5, nos iremos los 5. Es cuanto, señora senadora. Gracias, comisionado. Sí, trataré de abordar este tema que le preocupa a usted, senadora, y que creo que lo señaló en un inicio el senador Encinas con mucha claridad. Quizá lo que se quebró en el IFAI fue nuestra dinámica de colegialidad. Entonces, seguimos resolviendo nuestros recursos de revisión puntualmente, pero sí están lastimadas nuestras relaciones, efectivamente. Sin embargo, si yo veo antes del momento de resolver la transmisión de la presidencia, los 5 trabajábamos con diferencias, con énfasis muy diversos, pero ciertamente podíamos trabajar. ¿Sí? Ha sido en esta coyuntura en donde estamos en la mira, estamos siendo evaluados, y creo que, igual que dice el comisionado Trinidad, pues estamos dispuestos a que se nos evalúe, pero a que se nos evalúe a cada uno de nosotros. Y entonces, una vez que se resuelva esa evaluación, lo que yo les puedo afirmar, que una vez saldada esa evaluación y que se llegue al resultado, nosotros podremos volver a trabajar con la misma armonía que trabajábamos anteriormente. Gracias, comisionado. Comisionado. Gracias, señor presidente. Lo que trataría yo de explicarle, no siendo una verdadera experta en informática, y que quiero que quede muy bien claro eso, es que el correo que nos llega al instituto a distintos funcionarios trae pegada, digamos, una lista de solicitudes de información. Ahora bien, puede ser que efectivamente pudo haber habido una falta de vigilancia en mi oficina, puede ser que haya mecanismos de control que nos falten en los sistemas informáticos sobre el número de gente, que 2 bases de datos muy grandes donde se manejan solicitudes de información. O sea, tenemos
patrón de 115 personas que tienen acceso a las distintas bases de datos, y se refieren a algunos de los reportes que ustedes tienen entregados, que posiblemente alguien se dio a la tarea de haber podido hacer una suerte de macheo, ¿no? Yo les soy absolutamente honesta, yo lo que quiero es saber qué sucedió y cómo fue que sucedió y por quién sucedió y en qué momento sucedió. Yo no creo que sea solamente una cuestión de la vigilancia de mi oficina, no solamente de acceso a mi computadora, sino creo que nos invita esta posibilidad a nosotros como instituto a revisar todos y cada uno de los protocolos que tenemos en el control del manejo de los sistemas informáticos. Gracias. Para su réplica. Sí, por favor. Yo quiero insistir que es muy importante la discusión sobre la reforma constitucional. No es cualquier reforma. Y además lo quiero reafirmar porque esta comparecencia está en función de esas reformas que tenemos que concretar y que sí impactan. Yo creo que ustedes tienen que tener muy claro esa situación. Sí impactan. Y esa es una responsabilidad del órgano. Sí lo es. Lo digo con todo respeto y sin que se pueda interpretar de manera equivocada, porque no quiero dar esa impresión, sino simplemente abonar a que nuestra preocupación es genuina. Si un órgano de este tipo deja de funcionar como ha sido la característica general de su evaluación, entonces estamos frente a un grave problema que, como ustedes lo decían desde el principio, cada uno a su manera, efectivamente estamos frente a una cuestión democrática. Es decir, una democracia no se puede entender si no hay un claro, plausible acceso a la información, una transparencia clara y, por supuesto, una institución que pueda garantizar que funcionarias y funcionarios no pueden excluirse de la rendición de cuentas. Entonces, hay una gran responsabilidad. Por lo tanto, me parece que creo que ustedes debiesen pensar en que efectivamente hay una violación a ciertas normas que han impedido que este órgano, yo no digo que tenga que ser como si estuviera en el Monte Olimpo, intocables, nadie es puro, efectivamente nadie es puro, y todo el mundo puede tener la militancia partidista que tenga, o sea, también yo no estoy a favor de eso, Parece que argumentar que no tengan simpatías partidarias o que los partidos no intervengan es un mito, me parece eso no es por ahí. Lo que preocupa en todo caso es que frente a una responsabilidad que se adquiere, no se cuide la responsabilidad que cada uno asume al estar en esa institución. Y por lo tanto, yo insisto, ustedes ratifican, señor Ángel, Jacqueline, ratifican lo que expresaron en sus oficios, es decir, que efectivamente mencionaron que la comisionada les dijo reconocer que ella estaba involucrada en estas solicitudes usando, ya sabemos, los seudónimos, etcétera, como dice ese correo que le llegó a todo mundo. Esa es mi pregunta y ojalá que me lo dijeran puntualmente cada uno de ustedes, puesto que aquí tengo sus oficios firmados, signados por ustedes dos. Yo ratifico en todos y cada uno de los términos que envié ese oficio a esta soberanía, al igual que lo hice en su caso con el órgano interno de control del propio instituto, señora senadora. Sí, igualmente está en una respuesta que yo di a la solicitud. ¿No te oigo? Está en mi respuesta, que yo entiendo que la comparecencia nosotros estamos obligados a decir verdad. Así lo entiendo. Muchas gracias a ambos y muchas gracias. Presidente, ¿es cuánto?